en PRI, gracias, Alda. En PRI, PAN, PRD, ¿no? Y Nueva Alianza. Y del otro lado estaba Delfina, en PT, Morena y todos esos. Ajá, sí, era PT, Morena. ¿Y cuál era el otro? El verde, ¿no? Y entonces esta candidata en común, pues votan por la candidata, ¿no? Pero al final de cuentas, cada partido tenía su cuadrito. Entonces, al votar por ese partido con esa candidata, aunque fuera la misma candidata, se le dan votos al partido. Y al final de cuentas, estos van a servir para, pues, los diputados plurinominales, ¿no? En este caso, que en el año que viene. ¿Ok? Bueno, eso es un poquito. Entonces, básicamente, van a ser los preceptos que se establecen en la ley y establecidos por nuestro órgano legislativo. Ahora, ¿qué es una regla? Bueno, ¿qué es una regla? ¿Quién dice yo? Que nos diga qué es una regla. ¿Nadie? Bueno, seguimos medio dormidos. Yo los entiendo, no se preocupen. Ahorita. Algo que dirige como la conducta de una persona. Ajá, sí, sí, gracias, Montserrat. Bueno, una regla. Una regla puede ser, pues, una norma o un precepto, un modo establecido para la ejecución de algo, ¿no? Como dijo Montserrat, nos va a decir qué hacer, ¿no? El comportamiento humano dictado por una autoridad y va a ser de acuerdo a un criterio de valor y cuyo cumplimiento trae aparejado una sanción, ¿no? Esto, pues la forma más fácil de verlo, pues es en la escuela, ¿no? Cuando íbamos en la primaria o así, se nos ponían, hacemos nuestra propia lista de reglas, ¿no? De no va a estar permitido comer dentro del salón, ¿no? No va a estar permitido correr, ¿no? Cosas así. Que al final de cuentas van a ser reglas que dicta una autoridad. En este caso va a ser el maestro el que va a decir, pues no se puede hacer esto, 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 esto. Y si se hace, pues tiene una sanción, ¿no? Un punto menos, un tache, no sé, algo así. Entonces, esto es una regla. Después, ahora, ¿qué es un principio? ¿Qué es un principio? José Luis. Pues los principios son las bases o fundamentaciones de algo que se tiene como, digamos, creencia, aquello que va más allá después de una ley o de una regla. ¿Por qué? Porque ya es cada quien si cree en eso o no, si lo tiene dentro de sus valores o no lo tiene. Sí, más o menos. Ahorita vamos a entrar a todo lo de los valores. Ahorita vamos a ver toda esa parte también. Y en una tablita que les traigo por ahí. Bueno, un principio. Los principios, pues van a ser los que son usados para referirse a los fundamentos y o leyes sobre cómo funciona una ideología, teoría, doctrina, religión o ciencia, ¿no? Que es más o menos lo que nos decía José Luis. Es el inicio de algo, ¿no? Y el origen o fundamento de las normas y participan en la idea de la principalidad que le otorga la primacía, ¿no? Entonces, una regla, bueno, ese es un principio, el principio o el fundamento de las normas y participan en la idea de la principalidad, ¿no? Entonces, estos principios van a ser la base de todo. En el caso ahorita nos vamos a referir como al ámbito legal, entonces van a ser estos principios. ¿Alguien se sabe algún principio del derecho? Sí, principios generales del derecho, ¿han escuchado hablar de ellos? ¿No? Sí, no, tal vez, a lo mejor. Sí, Alejandro. Son los razonamientos jurídicos sobre los cuales se soporta cualquier sistema jurídico en el mundo y se trata de que se generan a partir de las experiencias de los juzgadores y legisladores. Ajá, pero ahorita en principios generales del derecho, bueno, me faltó explicar eso. Los principios generales Ah, del sí, derecho son pequeñas frases que van como a regir todo el derecho, ¿no? ¿Alguien se sabe ajá. alguna? Sí, Sí, la Montserrat. del derecho nace del hecho y que ay, había otro de sobre la justicia. Ay, no me acuerdo, pero ese del derecho sí me fue el que me aprendí más. Sí, se deben saber varios. Alejandro, ¿tienes levantada la mano? ¿Quieres decir alguno? Ah, sí, yo también, bueno, me sabía el de quien es primero en tiempos, primero en derecho, el de lo que no Ándale, creo está, que. Ajá, sí, 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 dime. lo que es prohibido se considera permitido y no hay una pena sino una ley establecida. Ándale, creo que nos dijiste los más famosos. Bueno, José Luis, ¿quieres decir algún otro? Bueno, también pues, nos mencionaba en Romanos que uno de los que se aplicaba hace mucho tiempo era de dura lex es lex, que la ley es dura, pero es la ley que tiene que respetar. Ujú, sí, también. Bueno, la facultad
nos hizo una lista, porque en muchas fuentes van a encontrar que son 100, que son 80, que no son varios, y la facultad nos hizo una lista que son 120 y tantos, creo. Pero sí, yo creo que el más famoso es el que es primero en tiempo es primero en derecho, ¿no? Y había un debate muy famoso, les voy a compartir el archivo, ¿eh? Que viene en la página, ahí viene los principios generales de derecho, ahí se los mandé en el chat. Había un debate muy famoso en cuanto a ese de el que es primero en tiempo es primero en derecho, cuando fue la pandemia, ahí se los voy a dejar, ¿eh? A ver qué opinan ustedes. Que decían, pues ven que estaba lo de los ventiladores y toda esa parte. Cuando iban las personas, estaba el debate, ¿no? De quién merece el ventilador, ¿no? El que llega primero, o sea, por ejemplo, si llega un señor de 80 años primero, que en lugar de un chavo de 14 años, pongan, ¿se lo merece el señor? O el que tiene más posibilidades de sobrevivir, en ese caso, que sería entonces, en dado caso, el niño de 14 años, ¿no? Que todavía le queda una vida y todo eso. Entonces estaba ese debate, donde estaba el principio general del derecho, que era el que es primero en tiempo, es primero en derecho, o la parte de la medicina que siempre hace su triage, que es verde, amarillo, rojo, y los van separando a las personas de acuerdo a su condición, a su posibilidad de supervivencia y todo. Y pues está ese debate. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Alguien que quiera decir algo? A ver, ¿qué opinan? ¿Nadie? ¿No? ¿Hola? Hay una mano levantada de Ah, Montserrat. Montserrat, ¿quieres decir algo? ¿O se te quedó levantada? Se me quedó, perdón. Bueno, pensaré que es tan buena paradoja que nadie quiere contestar por eso, ¿ok? Y no que me están ignorando. Es que no solo es que Entonces, sea tan buena, sino que te pones en un punto crítico. Prácticamente estás diciendo, bueno, en esta situación, estás poniendo la vertiente de que pues, las personas se morían por esa situación. Estás dando a entender a quién dejamos vivir y a quién dejamos morir, a aquel que ya vivió una vida o a aquel que todavía está joven y todavía puede vivir más tiempo. sí, es por eso que está tan difícil, ¿no? O sea, vamos a decir quién vive y Porque quién muere. consideras la muerte Entonces, como ¿quién? una variable. Entonces, ¿quién? ¿Tú quién dirías? ¿El que llega primero o el que más o el que tiene más posibilidades de vivir? Pues de ser posible que ninguno muriese, pero pues a fin de cuentas siempre resiste el más fuerte por cualquier condición o lo que sea. Siempre, desde la que existen los animales y todos los seres vivos, siempre los más fuertes son los que se adaptan, son los que sobreviven y son los que a día de hoy pues continúan en el planeta. ¿Pero entonces tú ibas a salvar Depende, al niño de 14 años o al señor de 80? siendo negativos, yo diría que el niño está más chico, no solo porque tú, como dijiste, tiene una vida por delante y es feo, pero al señor no sabemos también cuánto tiempo le quede. No le pasa nada ahí, sí lo salvamos y todo. Pero, ¿y luego qué? ¿Qué pasa si al día siguiente ya murió y entonces ya se murieron los dos? El niño todavía tiene Bueno, una vida por delante, un destino que cumplir y un papel que jugar en la sociedad. mira, es una forma de verlo, es una forma de verlo. Alejandro, Bueno, yo creo que depende muy de cómo se quiera ver, porque pues justo se puede ver desde una parte de ética moral o desde una parte de razonamientos en las que no, pues si yo llegué primero me toca a mí, o el mismo señor, el adulto mayor podría intervenir, diciendo, no, yo quiero cederlo, pero si un médico fuera el que tuviera que tomar la decisión, diría que debería respetarse el hecho de que el adulto llegó primero. Al final de cuentas, si empieza a ser así, cualquiera que tenga mayores posibilidades de sobrevivir va a estar encima de las otras personas que también quieren su vida, obviamente. ok, ok. Bueno, también es otra forma de verlo, como contraria, como nos decía José Luis. ¿Y Tamara? Sí, yo quería comentar más o menos lo mismo. Depende de cómo lo veas, pero sí, creo que lo más justo sería el que llegó primero, ¿no? Porque después de todo, no puedes decir a esta persona le quedan muchos años de vida cuando ni siquiera sabes las cosas que puedan pasar. Entonces, es como estarle dando prioridad a otra persona como, no es que tú ya te vas a morir, mejor deja a él que seguro va a vivir más. O sea, no.
Bueno, fueron 2 contra 1. Pues no, creo yo no hay respuesta correcta. Son diferentes formas de verlo, como dijeron. Y en una, pues obviamente se prioriza, pues, quién llega primero, quién sería como el merecedor, ¿no? Lo justo, pero en otra la necesidad. O bueno, eso sí, bueno, no la necesidad como tal, sino como las posibilidades, ¿no? La necesidad ya sería más centrada en quién está más grave que el otro, ¿no? Ahí si estuviera uno más grave que el otro, pues creo todos coincidimos en que elegimos al más grave, ¿no? ¿O qué opinan? Sí, creo que sí. Pues sí. Ay, ay, ya se fue. Según yo, tengo entendido que lo que se decidió al final, en los casos de los hospitales, era escoger a quien tenía más posibilidades de sobrevivir. Entonces, en este caso, en el hospital hubieran escogido al niño. Pero, pues es un dilema ético, moral, ideológico, de todo. Entonces, es buen tema, es buen tema. Pero ahora sí, vamos a lo que sigue. ¿Qué es una norma? Ay, güey. Ajá, ¿qué es una norma? ¿Quién dijo yo? Ajá, ¿Tamara? Tengo entendido que es como una regla, solo que no escrita. O sea, algo que está como implícito. Pues más o menos, más o menos. José Luis. Es algo que se sobreentiende en la sociedad, como tal nadie lo menciona ni esté plasmado en ningún lado, pero se sobreentiende de cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, que no puedes estar desnudo en la calle, ¿no? O que no debes tirar basura en la calle, o que no debes, pues, ¿qué será? Pues ese tipo de situaciones simples, pero que por el simple hecho de razonar no se deben de hacer y todo el mundo, pues como tal, desde pequeños se inculca de que pues eso no se hace y no se hace, no tiene que estar escrito en ningún lado, ni que te lo estén repitiendo, simplemente tú por ser pensante razonas y dices, no, pues eso no es correcto. Ok, muchas gracias, José Luis. ¿Y Cintia? Son reglas de carácter obligatorio que son atributivas de facultades. Ujú, sí. Ahí va una parte muy importante, atributivas y facultades. ¿Y Diana? Son una obligación que el hombre debe cumplir dentro de la sociedad sin importar su voluntad, ya que no es de relevancia que esté o no de acuerdo en acatarlas. Sí, también se tienen que obligar a cumplirlas. Que ahorita vamos a ver de eso, lo de coercibilidad e incoercibilidad. Pero las normas, creo que dijeron que no están escritas. En este caso sí están escritas las normas jurídicas. Hay diferentes tipos de normas. Las normas jurídicas en este caso sí están escritas, pero hay otros tipos de normas que ahorita también las vamos a ver. Entonces, una norma, ¿no? ¿Qué es una norma? Bueno, la norma va a ser una regla de conducta dictada o promulgada por un poder legítimo para regular la conducta humana por medio de una prescripción, autorización o prohibición, ¿no? O sea, vamos a autorizar, prohibir y vamos a decir qué hay que hacer, ¿no? Pueden ser generales o particulares, o sea, para muchas personas o para algunas en específico. Y las generales establecen exigencias para todos los miembros de una clase. Se inician normas para un individuo determinado, ¿ok? ¿De alguna edad? ¿No? Entre generales y particulares, No, ¿no? todo bien. Bueno. Entonces, las normas tienen 3 características. Bueno, sí, 3, que terminan siendo 6, ¿no? Pero va a ser autonomía y heteronomía, unilateralidad y bilateralidad, y coercibilidad e incoercibilidad, ¿no? Bueno, ahí puse I, debería ser E. Bueno, imaginen que dice incoercibilidad y coercibilidad. Bueno, entonces esto me parece que tenían preguntas la clase anterior que estaba dando la Gabo. Entonces, bueno, alguien que me quiera decir qué es la autonomía. Bueno, autonomía y heteronomía, ¿no? Para matar 2 pájaros de un tiro. A ver, ¿alguien? ¿Alejandra? Sí, la heteronomía creo que era cuando seguías por los preceptos o las normas de alguien o te regías tu conducta a base de ello. Y la autonomía es cuando tú decidías, eh, pues, la conducta o las acciones sin que nadie te lo predeterminara. Ajá, justo. Autonomía, pues autos solo, hetero, pues a través de alguien más, ¿no? Después, unilateralidad y bilateralidad. ¿Alguien? ¿Alguien por ahí?
¿no? Bueno, unilateralidad, pues un lado, bilateralidad, dos lados, ¿no? Está sencillo. Y coercibilidad e incoercibilidad. Alejandro. Bueno, la incoercibilidad se refiere a que no hay autoridad o poder público que obligue al cumplimiento. Lo contrario, que sí puede ser obligada a su cumplimiento. Correcto. Bueno, ahora vámonos aquí. Autonomía, ¿no? La autonomía van a ser aquellas que son creadas por el propio sujeto en que las tiene que cumplir. O sea, yo, ¿no? Yo decido, pues, qué hacer, ¿no? Y heteronomía son aquellas que son creadas por un ente diferente al sujeto que tiene que cumplir las normas y pueden ser impuestas aún en contra de su voluntad. Entonces, aquí el ejemplo es lo que les decía hace rato, del salón de clases, ¿no? O sea, las autónomas van a ser las que yo creo, ¿no? Voy a decir, yo tengo mi regla, o mi norma, que va a decir que no tengo que comer, ¿no? O que no tengo que, pues, tirar mi regla de metal porque hace mucho ruido. O no voy a comer mi atún en medio del salón de clases, ¿no? Y las heterónomas van a ser las que, por ejemplo, la maestra va a imponer, ¿no? Y no importa si quieres o no quieres, las tienes que cumplir, ¿no? Entonces la maestra va a decir, está prohibido tomar agua cerca del escritorio de la maestra porque está su computadora, ¿no? Bueno, tal vez no tan específicas, pero van a ser las que la maestra ponga, ¿no? O el maestro ponga. O sea, está prohibido esto y yo digo, pues me gusta, no me gusta, pues no me importa, ¿no? Tiene que cumplirse. Después, unilateralidad y bilateralidad. Bueno, ¿hubo dudas aquí en autonomía y heteronomía? Sí, no, tal vez, más o menos. Ninguna duda. Todo bien. Gracias. Bueno, bilateralidad y unilateralidad. Bilateralidad, pues son aquellas que confieren derechos y al mismo tiempo obligaciones, ¿no? El ejemplo es el contrato de arrendamiento. ¿Ok? ¿Alguien sabe cómo va un contrato de arrendamiento? O sea, lo más básico, ¿no? Yo, así, lo que quieran, ¿no? Alejandra. Ah, pues hay El dos ejemplo Alejandras. con el Alejandra Zacarías. contrato. Esperen, Ah, time out. sí, yo soy Alejandra Alejandra Naya. Zacarías. Es que hay No, dos yo soy Alejandras. ¿Sí? Alejandra Alejandra Zacarías. Naya. Ah, bueno, Anaya. Alejandra Naya. Sí, A ver, Alejandra Naya, más. creo que cuando, por ejemplo, ponen en algunos lugares como de, no se aceptan niños o no se aceptan mascotas o así, podría ser un ejemplo. Sí, pero no de bilateralidad. Porque no es como que des derechos y obligaciones de un tiempo. A ver, Valentina. Estableces cada cuándo vas a pagar la renta, en qué tiempo se va a rentar, si es de 6 meses a un año, y quiénes son los arrendatarios y quién se va a hacer responsable de los pagos y quién es el responsable del contrato. Ándale, sí. Sí, eso sí. En el arrendamiento sí. José Luis. Bueno, en el contrato arrendador de cualquier propiedad hay como mínimo dos partes. La primera que es la que está ofreciendo el bien, inmueble, que es la casa, el departamento, lo que sea, con el contenido que se tenga incorporado en su interior. Y la otra parte que es aquella que se compromete a dar una tarifa mensual o anual de dinero por el hecho de vivir en este lugar. En este se establecen condiciones, como decían mis compañeras, que son limitantes como las condiciones por las cuales te voy a rentar este lugar, por las que tú tienes que cumplir si quieres que te deje vivir ahí. Nada más la otra persona que está rentando el lugar se encarga simplemente de cobrar la renta y asegurarse de que el inmueble se mantenga en condiciones adecuadas, como lo estipulen en el contrato, y de ahí en fuera, pues deja que la otra persona viva ahí, haga su vida, y pues modifique de ser en caso necesario lo que considere la otra persona. Ajá, justo. Bilateralidad, ¿no? Son dos partes. Una o sea, se transfieren derechos y obligaciones. Entonces aquí sería, tú tienes derecho a vivir aquí porque te lo estoy rentando, pero tienes la obligación de pagarme, ¿no? Yo tengo el derecho de recibir mi dinero, pero tengo la obligación de darte lugar, ¿no? Así es sencillo. Sí. Porque lo hicieron muy rebuscado ustedes, ¿eh? Le metieron mucho ámbito jurídico. Después, unilateralidad, ¿no? Únicamente confieren derechos u obligaciones. Entonces, el ejemplo, pues, es la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Que como su nombre dice, pues nada más da derechos, ¿no? No te obliga tienes que hacer esto y esto y esto, ¿no? Pero sí te dice que eres acreedor, ¿no? Entonces, tienes derecho a una salud digna, tienes derecho a la familia, tienes derecho a la vida, tienes derechos, ¿no? Pero no te dice, tienes la obligación de
darle 10 pesos al de al lado, ¿no? No. O sea, entonces esta es la diferencia. Bilateralidad, dos lados, derechos y obligaciones, uno da, otro recibe. Y unilateralidad, pues un lado nada más. O sea, tienes que o cumplir o hacer o recibir, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Likes? A ver, likes. Claro. Likes, likes, Todo likes. claro. No veo likes, ¿eh? ¿Mandé? ¿Todo bien? Todo claro. Sí, todo claro. Va. Gracias. Después, coercibilidad e incoercibilidad. Aquí sí está bien escrito. Ujú. Coercibilidad. Va a ser la posibilidad de hacer cumplir la obligación que establece la norma, aún en contra de la voluntad del obligado, ¿no? Entonces va a ser, o sea, por lo que cuando una persona se resiste al mando de la norma jurídica, la autoridad pues, puede forzarla a cumplir, ¿no? Esta es la coercibilidad. Básicamente es el poder de la autoridad de hacer cumplir la norma, para que no lo olviden. Esto es muy importante. Y el ejemplo aquí es el incumplimiento por el arrendatario, ¿no? Entonces, si yo arrendatario te rento, pero no pago, pues, ¿qué onda, no? Tú dices, oye, pues págame. Yo te digo, no, pues no te quiero pagar. Entonces tú vas con el juez y le dices, oye, juez, pues no me quiere pagar. Aquí está el contrato donde dice que me va a pagar cada día 15, ¿no? Y el juez dice, ah, pues como de que no te quiere pagar, ¿no? Entonces va y lo obliga a pagar. Y bueno, ahí te puedo obligar a pagar, tanto de que des el dinero, como de que des algún objeto, como de que te comprometas. También depende de las cláusulas que tenga el contrato. Pero básicamente es esto, ¿no? O sea, pues se tiene el poder de obligar a la persona a cumplir con la obligación, ¿no? Y la incoercibilidad implica que no se puede imponer una voluntad ajena a la del destinatario del mandato normativo, y esto es que si la voluntad del obligado no acepta la realización de la conducta, pues no lo podemos forzar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una apuesta no hay contrato, ¿no? O sea, y más en estas que, no sé, nos podemos jugar baraja, ¿no? Y te digo, no, pues he puesto 100 pesos, ¿no? Y me dices, no, pues va. Entonces ya empezamos a apostar y pierdo. Y tú dices, no, pues págame. Y yo te digo, no, pues no te quiero pagar. ¿Y me vas a obligar? O sea, podría obligarme, pero en el ámbito legal, no. O sea, no de que te agarro a golpes y a ver si no me pagas. Eso no se puede. Pero, bueno, o sea, sí se puede, pero no. O sea, en el ámbito legal no. Está prohibido. Entonces, no puedes forzar a la persona, no, no puedes ir con el juez y decirle, oiga, juez, pues aposté 100 pesos y no me quiso pagar. Entonces, ya, pues, ¿quién me manda a andar apostando, no? Para la otra, ármate un contratito y no pongas apuestas, sino con que se negoció no sé, ponle algo más bonito. Pero apuesta no. O sea, porque no hay un sustento, ¿no? Normativo. Entonces, no te pueden obligar. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo claro? No, sí, todo Todo claro. claro, todo claro. Sí, todo Bueno, claro. qué bueno. A ver, ustedes digan un ejemplo. Ah, ¿verdad? De, De coercibilidad Y tan también claro. lo de una coerci- pensión alimenticia. Ay, justo iba a decir eso. Ándale, Ay, pensión perdona. alimenticia, no sé quién lo dijo, pero pensión alimenticia sí, hay coercibilidad, te pueden obligar. De incoercibilidad. Por ejemplo, como los contratos a voz, que no se firman ni se escriben, nada más se hacen así, sin ninguna prueba, ni testigos, ni nada. Ajá, sí, un contrato verbis, que en teoría sí son contratos, pero pues son así que es la palabra de uno contra la del otro, ¿no? Entonces no te puedo obligar si no hay algo que me diga que sí fue así, ¿no? Un testigo, algo escrito. Por eso van a ser contratos hasta en servilletas, ¿no? Que te dicen siempre, no, pues tu contrato de servilletas, pero mejor hazlo que no hacerlo, ¿no? Mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Aprendan eso, chicos. Bueno, entonces todo claro. Y ahora vámonos a la tablita. Ahora sí, aquí entran. Ahorita vimos todo lo de jurídico, ¿no? Normas jurídicas y todo. Pero hay 4 tipos de normas, que son moral, religiosa, trato social y jurídica. A ver, la moral, ¿alguien que me diga qué es la moral? Bueno, la norma no moral, ¿no? Sino nos ponemos aquí a filosofar y no llegamos. A ver, Alejandra Zacarías. La moral es cómo se ve la ética. La religiosa, pues de la religión. El trato social es una que ha venido con tradición o al menos se mantiene, por ejemplo, al llegar a un lugar, saludar. Y la jurídica ya es en el término de derecho. Lo que dijo Alejandra, eso. O sea, en el caso y aquí volvemos a poner los 4, ¿no? Los 4 aspectos. Bilateral, unilateral, autónoma, heterónoma, externa, interna. Ahorita explicamos externa e interna, ¿eh? Pero básicamente es como, va a estar dentro de mí
o tengo que hacer algo al exterior, ¿no? Es básicamente eso, interno, pues dentro de mí, ¿no? Externo al exterior. Pues sí, valga la redundancia. Y coercible e incoercible. Entonces, la moral, ¿no? La moral es unilateral, ¿no? Es mi moral. O sea, nadie me puede decir como, bueno, no hay como coincidencia con otra moral, ¿no? La moral es un árbol de moras. Y entonces, pues es unilateral, ¿no? Nada más va de un lado. Y es autónoma, es lo que decía, es mi moral, ¿no? No viene Aldair a contarme de su moral, porque pues no. Él tiene su moral, yo tengo mi moral. Entonces, pues cada quien su moral. Y es interna, es algo dentro de mí. O sea, no es como, pues sí, es algo dentro de mí. Algo que va en mi mente, algo que va en mis principios y algo que va en mis valores, ¿no? Y es incoercible, no me puedes obligar a cumplir algo, porque la moral es autónoma, ¿no? Entonces, si tu moral dice algo diferente, no te puedo obligar a coincidir con mi moral, porque al fin de cuentas la moral es de cada uno, ¿no? La religiosa. La religiosa también es unilateral, porque pues nada más da obligaciones, ¿no? No te dice como tienes derecho a esto. Entonces, te dice como tienes que los 10 mandamientos, ¿no? Están tus 10 mandamientos y es heterónoma. ¿Por qué? Porque aquí sí te los pone otra persona, ¿no? Te los pone el sacerdote, te los pone el clérigo, te los pone, pues, la persona, ¿no? O sea, el padre. Después va a ser interna, porque en cuanto está dentro de mí, cumplirla, ¿no? O sea, va a estar dentro de mí el rezar mis 10 Ave María, mis 10 Padres Nuestros, mis, pues sí, como mi sanción por haber pecado. Y va a ser incoercible. Nuevamente, el padre no me puede obligar, ¿no? No me puede decir, ¿ya cumpliste tu penitencia? Sí, ¿no? Pues a ver cómo de que no. Entonces, también es incoercible, no te pueden obligar. Después, el trato social. El trato social, pues ya como dijo Alejandra, era, creo que sí fue Alejandra, pues es, pues sí, lo que pone la sociedad, ¿no? Tienes que entrar y saludar, tienes que decir salud cuando alguien estornuda, cederle el asiento a un viejito, a una mujer embarazada, o sea, cosas así que ya van en un ámbito social, que es unilateral también, son obligaciones o derechos, no van como de la mano. Y es heterónoma, depende de otra persona, es lo que la sociedad te impone, ¿no? Lo que la sociedad quiere que hagas y lo que la sociedad ve bien. Va a ser externa porque aquí sí es algo que tengas que hacer al exterior, o sea, afuera de ti, no es algo que nada más esté dentro de ti. Y también es incoercible, ¿no? Si yo voy en el transporte público y veo a una viejita y me quiero hacer el dormido, pues no me pueden decir nada, ¿no? No es como, bueno, o sea, sí te pueden decir algo de que toquen el brazo, pero no te pueden obligar, ¿no? Tú puedes decir, no, pues no quiero, yo también vengo cansado y pues ni modo. Sí, la gente te va a juzgar, te van a ver feo, pero no te pueden obligar, ¿no? No te pueden echar ese peso de la ley. Y la jurídica. Y aquí sí es bilateral, da derechos y obligaciones, va a ser heterónoma, va a depender de alguien más, nuestros legisladores las ponen dentro de las normas, bueno, establecen las normas escritas, las tenemos que cumplir, y bueno, esos, como dije, ya son representación popular, entonces chequen por quién votan, y va a ser externa e interna, ¿no? Es algo hacia afuera que tengo que cumplir, pero también hacia dentro de mí, algo que tengo que hacer yo, pero también tengo que hacer hacia con la sociedad. Y aquí, pues es coercible, ¿no? No sé por qué no tiene, pero es coercible, ¿no? Sí te pueden obligar, bueno, en algunas ocasiones, te pueden obligar, en algunas no, pero pues así la cosa. Entonces estas son como los 4 tipos de normas y pues así se dividen. Ahí tómenle captura. Bueno, les voy a pasar la presentación de una vez. No tomen captura. No llenen su memoria. Y pues así. ¿Dudas, preguntas? Sí, no, tal vez. A Todo lo bien. mejor. Todo claro. Todo bien. Muy bien. Qué buen maestro soy. A ver, denme un ejemplo. A ver, ¿quién dijo un ejemplo de moral? ¿Un ejemplo de moral? ¿Alguien? Ayudar a cruzar a una persona a la calle. Pues sí, sí es moral, también un poco de trato social, pero sí es dentro de mí, ¿no? Si yo veo una persona Es que más necesita moral, apoyo, ¿no? Bueno, yo siempre siento que es más moral. sí, pues sí, está dentro de mí. Pero también la gente puede decir, mira, no lo ayudó. Entonces, también puede entrar un poco en eso. Bueno, Alejandra, ¿algún ejemplo? Yo creo que la moral sería, por ejemplo, cuando es un tema como de debate, ¿no? Si dejan los papás al asilo o no, porque ya depende cada uno lo que quiera opine. Y en trato social, pues yo creo que sería lo de los cruzar la calle, porque pues es algo como que tenemos muy marcado, pero esto no nos lo hace, ¿no? Y la religiosa, pues puede ser que si uno está en pecado mortal, no puede comulgar. Y la jurídica, pues los delitos de que, ajá, serían los delitos, ¿no? Porque ya es como una ley o norma. Ahí creo que me pierdo un poco en jurídica.
Sí, bueno, no son solo los delitos, también hay que checar todos los diferentes códigos que hay dentro de nuestro país, que pues sí, el penal es como el más famoso, pero también, por ejemplo, la Constitución que nos dice, los diferentes tratados internacionales que nos dicen, también el código de procedimientos, tanto civiles, fiscales, van a ver todas las ramas y cada una tiene como su propio código, ¿no? Entonces también van en esas, pero sí, los delitos es parte de. Pero sí, ¿alguien más quiere dar algún ejemplo de alguna de las cuatro? O escojo al azar. Yo, No, va, es sí, vamos. bueno, religiosa podría ser cuando dicen que en Semana Santa no se debe ingerir carne o alcohol. De trato social, de que tienes que, por ejemplo, en un funeral ir de color negro. Y jurídica, pues alguna de las que conocemos. A ver, A dime, ver, a ver, dime a ver, una. ¿cuál que conocemos? Este, ay, ayúdenme alguien, por favor. ¿No? ¿Nadie? No quieren. Pues sería como norma jurídica, pues no mates a alguien, es ilegal asesinar a alguien. No robar también. Robar, ajá. También, sí. Pero Sí, también todas creo esas. que robar también entra en religiosa, ¿no? ¿Cuál? Robar. Sí, de hecho creo Ah, que sí, también entran en matar, pues ambas. están los 10 mandamientos, sí. Son las Ah, cosas Ahorita básicas. Aldair se los puede recitar de memoria, pero sí, todas esas. Bueno, Alejandra, ¿sacarías? Mantener una cierta velocidad en un automóvil para no exceder, o el alcoholímetro podría ser, ¿no? También las reglas de tránsito, pues sí, no beber, no tomar. Bueno, también depende de la calle, ¿no? Las administrativas, ¿no? Bueno, sí. Entonces sí quedó claro. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Porque ya acabamos, No, está bien. ¿no? ¿Nadie? Todo bien. todo muy Bueno, claro. acabamos. Muy bien. Sí, pues ya terminamos mi tema. Ahorita va al aire. Él viene más pesado para que pongan atención. Entonces, en vista de que no hay ninguna duda o pregunta, pues es todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Gracias, Luis. Estuvo muy bien el tema. Y bueno, pues voy a compartirles pantalla de mi presentación. Y es un tema, pues algo un poquito difícil de comprender al inicio, pero ya después como que con la práctica se va haciendo más fácil de comprender. Pero ahí ya se ve mi pantalla. Está cargando. Ah, no, ya sí, Ya, ya ya sí. se ve. ¿Ya? Ok. Bueno, si me llegara a trabar o algo, te pido, Luis, por favor, que me mandes mensaje porque ya ven que mi conexión de repente se pone Sí, sí. muy inestable. Oh, Porfa. Alda, si apagas la cámara, ¿no te Sí, jala mejor? sí, yo creo que sí la voy a apagar. Espérenme tantito. Ah, ya se trabó. Espera. A ver. ¿Sí me oigo bien? Sí. Ah, ok. Sí. Vale. Entonces, pues yo les voy a hablar acerca del tema que es la teoría de las fuentes del derecho. Y realmente es un tema algo importante para la carrera porque, vaya, de él se desprende todo lo relativo a la validez de las normas jurídicas. ¿De qué manera vamos a entender que una norma jurídica es válida? Y pues bueno, para iniciar, tenemos que, pues aquí tenemos al famosísimo Hans Kelsen, ¿no? Y pues efectivamente, cuando hablamos de fuentes, a veces se nos viene a la mente este aspecto de el origen de aquello de lo que estamos hablando, ¿no? Por eso aquí Kelsen nos dice que hay un TikTok que nos explica, pero la realidad es que TikTok pues no es una fuente del derecho. No funciona como una fuente del derecho, ¿ok? Em, vamos a la siguiente. Si no saben qué, voy a dejar de compartir en Canva porque siento que eso también me está trabando. Voy a compartir en PDF mejor y ya así a ver. Esperen. Mm,
Ujú. Esperen un tantito, perdón. Ahí está. Bueno, ya se ve. Otra vez. Ya. Ya. Sí, ya. Ok, gracias, chicos. Entonces tenemos ya la teoría de las fuentes del derecho. Que ya la vimos. Bueno, y como les mencionaba, ¿y de qué sirve pues conocer las fuentes del derecho? La realidad es que a lo largo de la ciencia jurídica, su desarrollo histórico, científico, pues ha buscado encontrar cuál es el fundamento de validez de una norma jurídica. Es decir, ¿por qué una norma puede ser aplicada en la realidad social? Porque si nos ponemos a pensar, y ahorita con lo que nos acaba de mencionar Luis, pues la realidad es que hemos encontrado muchas normas a lo largo de la historia, ¿no? Tenemos normas sociales, las morales, religiosas, culturales. Sin embargo, estas normas, por más benéficas que sean, y aun cuando toda la sociedad las practique, pues no quiere decir que van a ser relevantes para el derecho, si no son normas jurídicas. Ojo, puede haber casos en los que una norma, por ejemplo, religiosa, sea también una norma jurídica. Les pongo un ejemplo. El precepto religioso de no matarás, pues es también una norma jurídica que está tipificada en el Código Penal. No me acuerdo qué artículo es, porque ni me gusta el penal, ya les había dicho una vez, pero en el artículo que menciona, comete delito de homicidio el que priva de la vida a otro, tiene muchísima similitud a una norma religiosa, pero esto no quiere decir que porque esa norma sea religiosa se va a aplicar en la realidad, ¿vale? O va a tener una cierta sanción. Entonces, la teoría de las fuentes del derecho lo que quiere hacer, pues es explicar el origen de las normas jurídicas y cuál es su fundamento de validez. Ahora, pues por fuente, ¿alguien de ustedes me puede decir qué se les viene a la mente cuando yo les digo fuente? Lo que sea. Como donde sacas información de algo. Pues sí, Tamara, Sí, como de dónde viene. ¿de dónde viene? ¿Quién más? Diego Navarrete. Bueno, por ejemplo, puede ser también alguna base, un lugar de consulta para algo. Ok. Y José Luis. Es el origen de dónde proviene la información, aquellas, diría que lugares confiables donde se puede consultar algo que sabes que es 100% confiable. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguna otra idea que tengan de fuente? Bien, creo que ya nadie más. Entonces, bueno, yo esperaba, la verdad, respuestas como que más simples, porque pues a mí me dicen fuente, y yo recuerdo cuando acababa de entrar al primer semestre, me mencionaban la palabra fuente, y lo primero que se me venía a la mente era una estructura de piedra o de lo que fuera de donde brotaba agua, ¿no? O sea, porque pues, comúnmente eso es una fuente, cuando no estamos tan relacionados con el ámbito jurídico y académico. Pero bueno, en el derecho, estas metáforas las usamos para tratar de explicar eh, cosas con las cuales se nos facilite la comprensión de estos aspectos, ¿no? Y aquí tal cual, yo les menciono a Carlos Rodríguez Manzanera. No me acuerdo quién de mis compañeros ya les había recomendado su libro, pero Rodríguez Manzanera es un maestro de la facultad, uno de los grandes filósofos del derecho de nuestro país, y él menciona en su libro que la palabra fuente en un sentido jurídico son procedimientos de creación de las normas jurídicas, los órganos facultados para su creación, la modificación, sustitución y extinción, así como el principio o fundamento de su validez, ¿no? ¿Alguna duda con esto? Para pasar a lo siguiente, para que ya tengamos No. la idea de qué es una fuente. No, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a lo que sigue. Pues aquí tenemos también a Maínez, Eduardo García Maínez, que es otro de los grandes juristas de nuestra facultad. Él escribió un libro que se llama Introducción al Estudio del Derecho. Gabo ya se los mencionó alguna vez. Pues este libro es prácticamente la Biblia de nuestra carrera, ¿no? En este libro vamos a encontrar la respuesta a muchísimas
preguntas filosóficas y éticas de nuestra carrera, porque resulta ser que encontrar el origen, bueno, más bien la clasificación de las fuentes del derecho es muy difícil. O sea, muchos juristas se han tratado de poner de acuerdo en cuántas fuentes del derecho hay, ¿no? ¿Cuántas son? Y esto es en el ámbito internacional. La realidad es que ahora en nuestro país pues se reconocen 3 y aquí nos explica Maynes cuáles son. Para Eduardo García Maynes, pues dejó en este libro de Introducción al Estudio del Derecho 3 clasificaciones, podríamos decir, de la palabra fuente del derecho, o que son 3 las fuentes del derecho en nuestro sistema jurídico mexicano. Primero son las fuentes formales, que se refieren a los procedimientos y a la manera en que se van a crear las normas jurídicas, ¿no? Luego las normas reales, que se refieren a aquellos factores de la realidad. Fíjense cómo tiene mucho que ver la palabra que las designa con el contenido de lo que se trata. Formales a la forma de creación de las normas jurídicas, reales a la realidad que influyó en la creación de esas normas jurídicas. Les pongo un ejemplo. ¿Todos han escuchado de la Ley Olimpia? Sí. Sí. Bueno, esta Ley Olimpia, ¿por qué se promulgó? ¿Qué es lo que hizo necesario que se promulgara? Se descubrieran fotos íntimas de una mujer. Exactamente, que se compartieran fotos íntimas de una persona sin su consentimiento mediante redes sociales. Yo les pregunto, no sé, hace 150 años esto era pensable? Pues no, porque ni siquiera existían medios de comunicación para compartir este tipo de contenido, ¿no? Entonces, esa es una fuente real de una norma jurídica, que a través de una fuente formal, pues se convirtió en una norma jurídica, en una ley, ¿no? Entonces, esas son las fuentes reales, aquellos factores de la vida que van a influir en la creación de las normas jurídicas. Y luego tenemos las fuentes históricas. Estas fuentes históricas son aquellas a las que podemos recurrir, que nos sirvan quizá como ejemplo, quizá como alguna muestra de lo que ya no se debe de hacer también. Y pues por fuentes históricas tendríamos el Digesto de Justiniano, que yo supongo ya lo vieron en romano, alguna otra fuente histórica, las constituciones que ha tenido nuestro país, la de 1857, la de 1824, no sé, muchas leyes que ya ahorita están derogadas son fuentes históricas que a lo mejor ya no tienen vigencia, pero nos sirven para darnos una idea de cómo era el derecho en esa época. Entonces, ya aquí ya les expliqué esto, ¿no? La clasificación de las fuentes. Por fuente formal entendemos los procesos de creación de las normas jurídicas. Fuentes reales son los factores de la realidad que determinan el contenido de las normas. Y fuentes históricas, por último, se aplican a los documentos que encierran el texto de una ley. Entonces, ya que vimos las fuentes formales, reales e históricas, ya no me interesa ahorita tantito que retomemos las reales y las históricas. Solamente nos quedemos con las formales, porque las fuentes formales son las que importa y las que están contempladas en nuestra Constitución, ¿no? Para los abogados son las fuentes a las que más recurrimos. Y es muy importante que tengamos presente esto de las fuentes del derecho, porque la ley es la máxima herramienta de los abogados. Y ustedes van a estudiar para ser abogados, o están estudiando para ser abogados, ¿no? Y entonces, si nosotros no tenemos la herramienta máxima que nos va a ayudar a desarrollar nuestro trabajo, pues nada podemos hacer. Entonces, nuestras fuentes formales son lo que nos da, digamos, el máximo contenido para poder trabajar, ¿no? Ahora, las fuentes del derecho en el sistema jurídico mexicano. Igual, otra vez cito a Rodríguez Manzanera, y lo cito porque es un autor contemporáneo, o sea, es un autor que sigue vivo, ¿no? Podría citarles, por ejemplo, a Maynes, pero pues Maynes ya se murió hace como 30 años. Podría citarles incluso a Kelsen, pero pues Kelsen también ya tiene años que falleció. Y Manzanera ha escrito libros que ya son más actualizados, ya no traen una doctrina tan arraigada a los tiempos de, por ejemplo, de Maynes o de Kelsen, en el que el lenguaje, para empezar, era mucho más difícil de entender, ¿no? Bueno, las fuentes formales son
las que proporcionan el fundamento de validez, como las que establecen los órganos competentes y las que regulan los procedimientos de su creación. Va explicado con palabras sencillas. En las fuentes formales, bueno, para empezar, el derecho es un orden jurídico que regula su propia creación. O sea, no hay una autoridad externa al derecho que le diga, a ver, tú vas a hacer esto y de esta manera vas a crear normas. No. El derecho se regula a sí mismo y establece de qué manera se va a crear a sí mismo. Entonces, las fuentes formales son aquellas que proporcionan el fundamento de validez, o sea que de la fuente formal vamos a establecer que esta norma es válida. ¿Por qué? Primero, porque siguió el proceso que está establecido en una norma, que bien puede ser la Constitución en primera instancia. Entonces, una norma es válida porque siguió el procedimiento establecido en la Constitución. Y luego, esto lo vamos a abordar después, una norma es válida porque no contradice el contenido que dice una norma superior. Es decir, por ejemplo, si los legisladores se quieren poner a crear leyes, pero una de esas leyes dice algo contrario a la Constitución, por ejemplo, vulnera derechos humanos, esta ley no puede ser aplicada y no es válida porque su contenido no está de acuerdo a lo que dice la Constitución, que la Constitución es la norma en la jerarquía de nuestro sistema jurídico, es la norma que está por encima de todas las demás normas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se me hayan confundido? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Ok, perfecto. Entonces, los procedimientos, ahora bien, fuente del derecho y producto, bueno, les voy a hablar aquí de procedimientos. Las fuentes del derecho entonces son los procedimientos y los órganos que están autorizados para crear normas jurídicas. Por eso los procedimientos constituyen las fuentes formales del derecho. Aquí quiero hacer una aclaración, procedimiento y producto no es lo mismo. Ahorita les voy a explicar bien. Existen 3 procedimientos en nuestro sistema jurídico: el legislativo, consuetudinario y jurisprudencial. Y la validez de las normas está condicionada a que estos procedimientos cumplan los requisitos que han establecido en sus mismos procesos. Por eso les digo que es algo complejo, porque, vaya, el derecho va a decir cómo se crea el derecho. Y es, o sea, pudiera parecer incluso un problema filosófico, pero también es un problema lógico a veces, ¿no? De lógica jurídica, en el que a veces no se logra entender tan bien de qué manera va a autorregularse el derecho. Pero a estos 3 procedimientos que les mencionaba, legislativo, consuetudinario y jurisprudencial, le corresponden 3 productos. Está la ley, la costumbre y la jurisprudencia. Entonces, el procedimiento legislativo va a dar como producto la ley. El procedimiento consuetudinario va a dar como producto la costumbre, y el procedimiento jurisprudencial va a dar como producto la jurisprudencia. ¿Vale? Entonces, acuérdense, procedimientos y productos no es lo mismo. Y las fuentes formales del derecho son los procedimientos. ¿Vale? Ahora bien, para poder seguir entendiendo esto, es importante que haga esta aclaración. Poder constituyente y poder constituido. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca del poder constituyente o del otro, del poder constituido? En sus clases de Derecho Sí. Constitucional. ¿Qué Sí. me pueden decir? Que el poder constituyente, pues, digamos que hace referencia al poder legislativo para poder hacerle ciertas modificaciones a la Constitución. Ujú. ¿Algún otro? ¿Otra opinión que me quieran dar? Bueno, creo que nadie. El poder constituyente, y ahorita vamos a llegar a todo este dilema de dónde vienen las constituciones y todo eso. Pero a ver, el poder constituyente, para ahorita, para términos simples, fue el que elaboró nuestra constitución política el 5 de febrero de 1917. Ahorita es la norma suprema de los Estados Unidos mexicanos. Y de la constitución misma, o sea, quienes han leído la constitución alguna vez o se han puesto ahí de curiosos a revisar, viene toda la autorización o todas las facultades para los órganos que pueden crear normas jurídicas. Entonces, solamente aquellos órganos que estén autorizados por la Constitución para crear normas jurídicas van a poder crear normas jurídicas que sean válidas.
Si el día de mañana, por ejemplo, el, el alcalde de dónde quieren, de la Benito Juárez o de la Cuauhtémoc, por ejemplo, Sandra Cuevas, ¿no? Que es tan polémica en la actualidad. Si el día de mañana Sandra Cuevas quiere expedir una ley, no sé, una ley electoral para poderse catapultar de la alcaldía de Cuauhtémoc a la presidencia de la República, evidentemente no lo va a poder hacer, porque ella no es competente para realizar ese tipo de procedimientos legislativos, ¿no? Y esto se fundamenta pues en la Constitución. Ahora bien, el poder constituido es el que ha establecido la Constitución para alcanzar los fines del Estado y se deposita en 3 órganos que van a ejercer el poder. Necesito que alguien levante su mano y me diga cuáles son los 3 poderes como comúnmente los conocemos. Montserrat López García. Pues es el ejecutivo, el legislativo y judicial, ¿no? Ok, a ver, José Luis. Sí, justamente es lo que dijo mi compañera, son esos 3 poderes que son ejecutivo, legislativo y judicial, al menos es lo que se enseña normalmente. Sí, bueno, y esto sí es algo que normalmente conocemos, pero les voy a hacer una corrección que en su momento también a mí y a mi grupo de teoría de la Constitución nos hicieron. Cuando hablamos de los 3 poderes, siempre solemos empezar por el ejecutivo, ¿no? Siempre hablamos de que primero va el ejecutivo, luego va el legislativo y luego va el judicial. En cierto modo es una, una especie de confusión hasta cultural que tenemos en nuestro país. ¿Por qué? En nuestro país, cuando nos hablan del poder político, siempre lo relacionamos directamente al presidente. Y tiene cierto sentido porque nuestro país es una república presidencial, ¿no? Tiene un sistema presidencial. Perdón, es una república federal con un sistema de gobierno presidencial. Y entonces, siempre que hablamos acerca del poder, primero aventamos al ejecutivo, luego al legislativo y luego al judicial. ¿Cómo debe de ser? Y para que ustedes no los llegue a regañar algún maestro de constitucional. Debe de ser primero el legislativo, luego el ejecutivo y luego el judicial. Así, nombrarlos así, legislativo, ejecutivo y judicial. E incluso en la misma Constitución está establecido así. El supremo poder de la federación se deposita en 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? ¿Por qué? Primero, es una razón lógica, ¿no? ¿De qué manera? A ver, todos los 3 poderes tienen una función respecto a las leyes. Entonces, el legislativo crea una ley, el ejecutivo ejecuta esa ley y el judicial va a determinar si esa ley es válida o no lo es, ¿ok? Entonces, esa es la relación lógica que existe al nombrar a los 3 órganos que ostentan el poder en el Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Alguna duda de por qué deberíamos de empezar por el legislativo y no por el ejecutivo? No. ¿Ok? Ninguna. Vale, entonces el poder constituido pues se deposita en estos 3, en el legislativo, ejecutivo y judicial. Y el poder constituyente, y ojo aquí, porque cuando ustedes entren a la facultad y agarren un libro de la biblioteca, no sé, de Tena Ramírez o de Burgoa, algunos autores llegan a hablar de un constituyente permanente. No sé si han escuchado algo acerca de esto. De mi parte, nunca lo había escuchado. ¿No? El No, la constituyente verdad es que no. Bueno, qué bueno que no lo han escuchado y todavía no se han contaminado. El constituyente permanente, pues es respetable que algunos maestros lo hayan postulado, pero la realidad es que no tiene sentido alguno hablar del constituyente permanente. Y les voy a decir por qué. El poder constituyente solo tiene una función, y esa función, una vez que la ha realizado, se va a extinguir, es decir, va a desaparecer. Entonces, el poder constituyente lo único que va a hacer es dotar de una constitución al Estado, es lo único que va a hacer, ¿no? Cuando ha realizado esta función, va a desaparecer. Y el poder constituido, pues tiene funciones como gobernar, administrar, legislar y juzgar en los términos que ha dejado establecido el poder constituyente. Entonces, esta figura del constituyente permanente se ha utilizado más cuando va a haber una reforma constitucional. O sea, como si el constituyente permanente estuviera así encima del Palacio Legislativo y ahí autorizara que se reforme a la Constitución. La realidad es que no. La realidad es que el poder constituido tiene dentro de sus facultades, las que le ha establecido el poder constituyente, reformar la Constitución. O sea,
el poder constituyente le ha dado la facultad al poder constituido para que una vez llevado a cabo un proceso que es más difícil que la creación de una ley, pueda reformar a la propia Constitución, ¿vale? ¿Se me revolvieron aquí o sí vamos todos claros? Hola, Por mí todo claro. vale. Pero ahora, pues, ¿qué tiene que ver esto con las fuentes del derecho? Pues que viene la parte, y yo creo que de las fuentes formales es la más importante y la que más nosotros nos debemos a su estudio, que es el procedimiento legislativo y la ley. Entonces, nuestra Constitución establece, y aquí es donde les digo, el poder constituyente dejó plasmado en el artículo 71 de la Constitución que aquellos que tienen derecho a iniciar leyes o decretos, pues son en primera instancia el presidente de la República, mandan una iniciativa de ley. En segundo, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los diputados federales y los senadores de la República. En tercero, las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, es decir, los diputados locales. En todos los estados de la República hay congresos locales. Y cuarto, a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que se señalen las leyes. Les voy a ser bien sincero, la cuarta fracción del artículo 71 nunca o en muy pocas ocasiones se ha intentado aplicar. Realmente es muy difícil lograr este número de ciudadanos que pide la Constitución, ¿no? Y bueno, el artículo 72 de la Constitución establece que todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la ley del Congreso, sus reglamentos respectivos sobre la forma de intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. Esto no es como que tan importante que se lo aprendan, porque realmente pues, tienen la Constitución. Y los códigos y leyes son para eso, para consultarlos, no para aprendernos. Esto sí es un poco más importante que lo tengamos en cuenta. Las etapas del procedimiento legislativo. Cuando nosotros hablamos de leyes, hay dos poderes constituidos que están facultados para crear leyes. Esto es en primera instancia el legislativo y después el ejecutivo. ¿Por qué el legislativo tiene la facultad de crear leyes? Tan sencillo. Los diputados federales son representantes de la nación, es decir, ellos expresan lo que el pueblo de México quiere ver plasmado en sus leyes. Los senadores son representantes de la federación, es decir, de los estados. Entonces, digamos que el Congreso de la Unión, en su conjunto, representan en su totalidad a nuestro país, los intereses que quiere nuestro país. Se supone que representan eso, a veces no, ¿verdad? Pero tenemos entonces que el legislativo da inicio a este procedimiento legislativo porque precisamente son ellos los que representan qué es lo que quiere el pueblo de México plasmado en sus leyes. En primera instancia tenemos la iniciativa, la discusión y la aprobación, que estas tres primeras etapas pertenecen al legislativo. Luego la sanción, promulgación y publicación pertenecen al ejecutivo. Después de eso vienen otras que son la vacatio legis y la vigencia de la ley. Y eso ahorita voy a explicarles todas y cada una de las etapas porque es yo creo que la parte más larga del tema. Procedimiento legislativo. Hay una iniciativa de ley. Y ya les mencioné quiénes pueden presentar una iniciativa. El presidente de la República, los legisladores del Congreso de la Unión y los legisladores locales. Y bueno, también los ciudadanos en la cantidad que ha establecido antes la Constitución. Solamente estas personas pueden presentar una iniciativa de ley, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si Sandra Cuevas, otra vez volvemos al ejemplo, quiere presentar una iniciativa de ley para hacerse presidenta rápido, sin pasar ningún trámite democrático ni nada de eso, pues evidentemente no puede, porque la iniciativa de ley solamente puede ser presentada por quienes estén facultados por la Constitución, ¿ok? Esto, pues, pertenece más al campo del derecho constitucional, pero les voy a decir algo. La Constitución es un conjunto de técnicas de limitación al poder. Y aquí está uno de mis amigos que invité a la clase, uno de mis amigos de este semestre y bueno, desde el primer semestre, que cursamos con el mismo profesor la clase de teoría de la Constitución. Y él nos mencionaba que el poder es cabrón, ¿no?
Y entonces dentro de este poder, la realidad es que, pues sí, tener el poder hace que las personas quieran abusar de él. Por eso la Constitución debe de ser muy clara en quiénes tienen la facultad de poder establecer normas, de poder crear leyes, porque al final la ley es la expresión de la voluntad del pueblo. Y si una ley va en contra de lo que quiere el pueblo, entonces no es una ley democrática. Y al no ser una ley democrática, viola la esfera de los derechos de las personas, viola las garantías que el Estado debe de crear para proteger esos derechos, los derechos fundamentales, y viola también la seguridad jurídica de que todas las personas van a tener bienes que van a estar protegidos por el Estado. Entonces, por eso la Constitución es muy rígida al establecer un procedimiento legislativo, porque si cualquier persona pudiera iniciar una ley, pues a lo mejor se empezaría a ver mucho por los intereses personales. Si aún así, teniendo tantas agravantes para iniciar un procedimiento de ley, hay leyes que se expiden con intereses personales, pues imagínense si cualquiera pudiera iniciarlo. Después de la iniciativa de ley que es presentada por aquellos que están establecidos en el artículo 71, viene la discusión. La discusión, no sé si alguno de ustedes ha visto el canal del Congreso, pero la verdad a mí me parece de lo más risorio, me da muchísima risa porque a veces se desvían totalmente del tema y terminan hablando de cosas que nada tienen que ver con el proyecto de ley. Pero bueno, antes de que salga en la tele y todo eso, el proyecto de ley primero debe de ser analizado y debatido. Primero en la comisión a la que le corresponde y después de manera sucesiva en ambas cámaras del Congreso. Por ejemplo, cuando llegó esta iniciativa para que se reformara la Constitución y los apoyos sociales estuvieran dentro de la misma Constitución, pues evidentemente habían varias comisiones a las que le competía, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Justicia, o sea, era realmente, no hay como que un número establecido de comisiones, e incluso se pueden crear nuevas comisiones para primero analizar y debatir el tema de que trata esa ley, ¿no? Por ejemplo, seguimos con el de la ley Olimpia. Cuando se expide esta ley Olimpia, pues a lo mejor a la primera comisión que tuvo que analizar fue la comisión de género, ¿no? Luego la comisión no sé, una comisión cibernética o algo por el estilo, ¿no? Y entonces, una vez que ya se debatió en la comisión, va a pasar al pleno de la Cámara de Origen y luego al pleno de la Cámara Revisora. Pero estos plenos, ojo, puede ser tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, cualquiera de las dos. Es decir, una iniciativa de ley puede llegar primero a cualquiera de las dos cámaras y ahí puede iniciar el debate y después pasar a la otra cámara. Todo proyecto de ley pasa por ambas cámaras. Solo que hay unas excepciones. Cuando se trate de empréstitos, contribuciones o impuestos o sobre el reclutamiento de tropas, siempre deberá iniciarse en la Cámara de Diputados. Todo lo relativo al aspecto fiscal, al aspecto de impuestos, es decir, al dinero y también al reclutamiento de tropas, como puede ser en caso de una guerra o algo por el estilo, siempre deberá de iniciarse en la Cámara de Diputados. Y esto es porque la Cámara de Diputados son los representantes de la nación, ¿no? Entonces, ellos representan directamente al pueblo, a la nación. No es lo mismo que los senadores que representan en conjunto a la soberanía de los estados, sino los diputados representan a la nación, al pueblo, son directamente los representantes. Por eso, si ustedes quieren, se pueden acercar a la casa de trabajo de alguno de sus diputados y ahí, no sé, proponerle algo o llegarle a hacer alguna queja, que casi nunca están, pero bueno, tienen su casa donde los pueden recibir. Luego viene la tercera etapa del procedimiento legislativo, que es la aprobación. La aprobación no es nada más que el consenso político reflejado en las votaciones. Después de haber debatido, después de haberse peleado, deschongado y hasta se dijeron sus verdades, pues ya una vez viene la votación en las cámaras. Ojo, primero se vota en la Cámara de Origen y una vez que se votó, si es que la votación pasó, se va a la Cámara Revisora. Una vez votada por la Cámara Revisora, pues esta iniciativa será mandada al Poder Ejecutivo. Hay tipos de votaciones. ¿Por qué? Porque una ley general, pues solamente necesita de una mayoría simple. Por eso antes Morena presumía mucho de tener la mayoría, porque pues cualquier ley que ellos quisieran la iban a poder pasar
sin necesidad de consultar a alguno de los otros partidos. Pero para hacer una reforma constitucional, pues aquí sí viene el problema, porque necesitan una mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de las cámaras del Congreso y aparte que los congresos locales ratifiquen esa reforma constitucional. Entonces no es tan fácil hacer una reforma constitucional. Y eso, el hecho de que no sea tan fácil hacer una reforma constitucional, pues nos da la seguridad jurídica de que lo que protege la Constitución, pues no sea vulnerado y no viole nuestros propios derechos políticos, civiles, sociales, económicos y los derechos humanos, que son los más importantes. ¿Hasta aquí alguna duda con el procedimiento legislativo? No. No, todo bien. Ok, vamos a lo que sigue. Sanción. Pues la sanción no es un castigo, bueno, no es un castigo a la ley, pero sí es la decisión del Ejecutivo. Y ahí les va. Las primeras 3 etapas ya les había yo dicho que pertenecen al legislativo. A partir de la 4ª y hasta la 6ª pertenecen al Ejecutivo. Entonces, en la sanción el Ejecutivo va a ver el proyecto de ley y va a decir, no, pues sí la acepto, ¿no? Entonces, el Ejecutivo decide si acepta o no acepta ese proyecto de ley. En caso de que no lo aceptara, el Ejecutivo va a hacer uso de algo que se llama el derecho de veto. Este derecho de veto consiste en que él va a poder rechazar todo el proyecto de ley o parte de ese proyecto. Entonces, él va a decidir si esa ley pasa o no pasa. Sin embargo, solamente después de que le llega la iniciativa, él solamente tiene 30 días para ejercer el derecho de veto. Si no hace ese derecho de veto, el plazo va a, bueno, en esos 30 días se va a considerar que la ley está sancionada. Es decir, que ya la autorizaron, ya la aprobaron y por ende ya se va a poder publicar, ¿no? Transcurridos esos 10 días naturales, el Ejecutivo cuenta con otros 10 días naturales para promulgar y publicar la ley. En caso de no hacerlo, el presidente de la Cámara de Origen, es decir, donde se discutió primero la ley, pues va a dar la orden de que se publique en los 10 días siguientes sin que se requiera el refrendo, es decir, la firma. Ahí está. Vean cuánto tiempo tiene el Ejecutivo para poder publicar una ley. Y esto también tuvo que ver con el hecho de que a veces el Ejecutivo no quería publicar leyes. Entonces las desechaba y las desechaba o simplemente había algo que se llamaba el veto de bolsillo. El veto de bolsillo consistía en que literalmente llegaba la iniciativa de ley y la guardaban en el escritorio del presidente y de esta manera no la publicaban y no la publicaban. Y una ley, hasta que no está publicada y no se establece su vigencia, no es válida y no se puede aplicar. Es más, no es ley. Luego viene la promulgación. Mediante este acto, el Ejecutivo va a dar fe, es decir, va a firmar la iniciativa de ley, ¿no? Y también quienes van a firmar son los secretarios de Estado que pertenecen a la administración pública. Puede ser el secretario de Gobernación, de Hacienda, la secretaria del Bienestar o quien sea, ¿no? Del Trabajo. Deberá de firmar el secretario de Estado que corresponde a los asuntos que toca la ley. O sea, por ejemplo, si es una ley sobre impuestos, pues evidentemente el que tiene que firmar es el secretario de Hacienda y Crédito Público. ¿Sí se llama así todavía la secretaria? Ya ni me acuerdo. Pero tiene que firmar él, ¿no? Posteriormente ya viene la publicación. El Diario Oficial de la Federación es una especie de periódico nacional, ¿no? Y en él se va a dar a conocer a los ciudadanos que esta ley, bueno, este proyecto de ley ha seguido el procedimiento legislativo. Por ende, debe de ser conocida y obedecida. Y también se va a establecer la entrada en vigor, es decir, a partir de qué momento puede ser aplicada esta ley. Vienen otros 2 aspectos que tienen mucho que ver con el procedimiento legislativo. La vacatio legis, que es el tiempo que transcurre entre la publicación de una ley y su entrada en vigencia. Por ejemplo, apenas se expidió el Código Nacional de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Tiene como 1 mes o 2 meses. Pero este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no entró en vigor de inmediato, porque pues nuestro país no está como que totalmente listo para que los juzgados civiles y familiares de inmediato empiecen a aplicar esas leyes. Entonces,
en la publicación de ese código se estableció hasta qué momento, creo que les dieron como 7 años, van a empezar a aplicar ese código. Entonces, tienen ese tiempo que establece la publicación para que puedan adaptarse y puedan empezar a cumplir esas leyes. Después viene la vigencia de la ley. Para que una ley, después de ser publicada, entre en vigor y produzca sus efectos, existen 2 sistemas, el sincrónico y el sucesivo. El sincrónico, normalmente todas las leyes, este es el más usado, el procedimiento el sistema sincrónico es el que más aparece en todas las leyes, porque dice, la presente ley será publicada en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor al día siguiente de su publicación, ¿no? Entonces, supongamos que hoy publican en el Diario Oficial de la Federación una ley para cobrar impuestos para la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿no? Para financiar la campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces, el día de mañana, esto sería, el día de hoy la publican y el día de mañana entraría en vigor. Evidentemente, pues esa ley en algún momento no pasaría porque llegaría al Poder Judicial y el Judicial, para empezar, las leyes son abstractas e impersonales. Entonces, si una ley lleva nombre y apellido, no es ley, ¿no? Solamente las únicas normas jurídicas que pueden ser concretas, que pueden llevar nombre y apellido, son las sentencias judiciales. Y luego viene el sistema sucesivo. En la actualidad, pues los medios de comunicación ya son pues masivos, ¿no? Pero pues pensemos que hace 100 años no existía tan rápida esta difusión de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, cuando una ley se publicaba, pues a lo mejor la conocían en uno de los estados de la República 2 o 3 meses después. Este sistema sucesivo se iba cumpliendo de manera, digamos, escalonada, ¿no? Entonces, primero, quienes acataban la ley era el lugar o el entorno donde se había publicado. Si la ley se publica aquí en la Ciudad de México, entonces aquí entraba de inmediato la ley. Luego con los estados colindantes. No sé, un mes después entraba en Querétaro, se iba a Guadalajara, empezaba con Morelos y ya. Después de esto, pues ya entraban los estados que estaban más lejos, ¿no? Empezaba Tijuana, luego Nuevo León, Oaxaca, Guerrero, de manera que la ley entraba en vigor de manera sucesiva, como lo dice el sistema. Es decir, primero en unos lugares y después en otros. Y pues hay límites al procedimiento legislativo y ya con esto me apuro para mañana, para el jueves, ver costumbre y jurisprudencia junto con junto con la unidad de conceptos jurídicos fundamentales, ¿vale? Kelsen, pues es el que encarna prácticamente el positivismo. Para él solamente es derecho aquello que ha sido creado por una autoridad competente. Si una autoridad que no es competente intenta crear una norma jurídica, pues eso no pertenece al derecho. Por eso Kelsen postula los límites del procedimiento legislativo. Y, a ver, vamos a la siguiente. Kelsen contemplaba 2 aspectos que otorgaban la validez a las normas jurídicas, y ya se los mencioné anteriormente. Estáticamente, el aspecto estático y el aspecto dinámico. Si ustedes se buscan un libro de Kelsen, es como que la parte que aborda más en la teoría pura del derecho. El aspecto estático nos establece que una norma vale por su contenido, es decir, cuando el contenido de una norma que está abajo de otra no contradice el contenido de la norma que está arriba. Les pongo un ejemplo. En este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en caso de que uno de sus contenidos esté contra la Constitución, estáticamente el código no sería válido. También se le conoce como validez material, ¿no? Entonces, materialmente ese código no sería válido porque el contenido que tiene va en contra de una norma que está por encima de ella. Y el otro aspecto, que es el dinámico, pues una norma vale dinámicamente si siguió el procedimiento que la norma fundante presupone, es decir, una validez formal. Una norma vale en el aspecto dinámico o formalmente cuando ha seguido el procedimiento que ha establecido ya sea la Constitución o la norma que esté por encima de la norma que se ha creado. Y aquí les transcribo prácticamente un párrafo del libro de Teoría Pura del Derecho de Hans Kelsen. Una norma jurídica no vale por tener un contenido determinado, es decir, no vale porque su contenido puede inferirse mediante un argumento deductivo lógico,
sino por haber sido producida de determinada manera y en última instancia por haber sido producida de la manera determinada por una norma fundante básica presupuesto. Pues en la actualidad la postura de Kelsen sigue siendo relevante. La realidad es que también, pues con algunas modificaciones. ¿Por qué? Porque para nosotros ya no basta con que una norma haya seguido un procedimiento de creación, sino que su contenido, pues no vulnere los derechos de las personas, o lo que hoy se conoce como los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, estos son los límites del procedimiento legislativo. En primera instancia, la validez formal, después la validez material. No sé si ustedes estuvieron al tanto del debate de la Suprema Corte hace un par de semanas, en la que analizaban el Plan B, el famoso Plan B. Pero bueno, en este Plan B, lo primero que se analizó fue la validez formal. Y si no, pues se dedujo que no tenía validez formal porque no había seguido el procedimiento legislativo, es decir, casi como un procedimiento express, ¿no? Y entonces, una de las ministras, que no quiero decir su nombre, pero se hizo muy famosa en los últimos tiempos, alegaba que ella, pues, que no se habían metido a analizar el contenido del asunto. Y uno de los ministros, Alberto Pérez Dayán, pues él le dijo y le respondió muy sensatamente que ellos no tenían por qué analizar ese contenido si eso no era una ley. Y tiene cierto sentido porque no siguió el procedimiento legislativo. Entonces, no era una ley prácticamente. Y a lo mejor analizando el contenido había cosas que sí se salvaba, pero al no haber seguido este procedimiento, pues esa ley fue expulsada del ordenamiento jurídico. Y ya para terminar con esta clase, Luigi Ferrajoli estableció que las constituciones deben respetar lo que él considera la esfera de lo indecidible, es decir, la garantía que tienen los seres humanos de que sus derechos fundamentales y su seguridad jurídica no van a estar a disposición ni de los gobernantes ni de los legisladores. Y de esta manera van a tener la certeza de que van a respetar sus derechos fundamentales. ¿Ok? Y bueno, todavía nos falta ver costumbre y jurisprudencia, pero eso lo dejamos para la siguiente clase porque ya es hora de Josué. Solo les pregunto si tienen alguna duda. Por mi parte, no. ¿Ninguna? No. Sí, todo bien. Todo en orden. Ok. Bueno, pues yo ya acabé y la siguiente clase continuamos con los otros procedimientos. Bueno, esperamos que les haya gustado el día de hoy. Ya por nuestra parte es todo. Creo que ahorita le toca a Josué. Y ya está aquí adentro. Entonces, pues, Bien, de nuevo. el link de asistencia. Ahorita se los mandamos. Esperen un segundito. Ok, bueno. Sí, los artículos transitorios forman parte de la vacatio legis, porque ahí establece ese periodo de vigencia. Y, bueno, adiós. Se cuidan, chicos. Gracias. Ya les mandé el link de asistencia por el chat. Entonces, pues ya será todo por nuestra parte. Que también disfruten sus clases. Gracias, hasta Nos vemos luego. el jueves.